Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar este seminario que se titula Hospital Carmelo Mozambique, atención integral de la tuberculosis, la infección por VIH y ahora la COVID-19, en el que tendremos de ponentes a la doctora María Elisa Verdú, que es directora del Hospital Carmelo, es médica especialista en medicina interna y misionera de las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl. Y al doctor Edina Carapa, que es médico de allí del Hospital Carmelo y que pues coordina la división de VIH y tuberculosis. El por qué, yo voy a un par de minutitos a enseñaros algunas fotografías y para explicaros el porqué de hacer este seminario hoy aquí en Alicante. El Hospital Carmelo, que está situado en Chocó, en la ciudad de Chocó, al sur de Mozambique, pues es un hospital en el que se presta una atención integral a los pacientes con SIDA y tuberculosis, una atención a nivel clínico y también atención. La atención no solo se limita a la atención clínica, sino también atención sociofamiliar y también atención espiritual. Nosotros tenemos desde aquí de Alicante pues una larga relación con el Hospital Carmelo, en primer lugar porque la doctora María Elisa Verdú es alcoyana y por lo tanto pues está ahora mismo aquí en su tierra y tiene pues mucha gente de Alcoy tiene relación con este hospital, pero nosotros también desde Medicos Mundi, de aquí en la Comunidad Valenciana, en Alicante, y también desde el Colegio de Médicos, junto con otras, como veis ahí, los logos de otras instituciones que colaboraron, pues estuvimos llevando un proyecto de cooperación con este hospital que se llama, como veis ahí, Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas en los pacientes con SIDA del Hospital Carmelo entre los años 2009 y 2016. Y contaros que, porque fue un proyecto fundamentalmente, sobre todo, de formación continuada del personal sanitario, no solo de los médicos, sino también pues, de enfermería y de los técnicos de laboratorio y técnicos de medicina del hospital, y también de apoyo al laboratorio de análisis clínico y de microbiología del hospital. Durante estos años pues, iniciamos también el hospital, se lo incorporamos al programa de becas de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, lo que le ha permitido también al hospital disponer pues, prácticamente todos los años de un becario enviado por esta sociedad, donde, con estancias que van, pues al menos de 2 o 3 meses, incluso pues algunos han quedado hasta más de un año allí, ¿no? Y también también pusimos en marcha el que médicos de allí, entre ellos el doctor Edina Carapa, como que después hablará, pues que viniesen también a hacer un periodo de formación aquí en el Hospital General Universitario de Alicante, ¿no? Que esto, pues entre otras cosas, le ha permitido al hospital poner en marcha la ecografía clínica como una herramienta fundamental para el manejo clínico de los pacientes en un sitio donde evidentemente no se dispone de la tecnología que disponemos en los hospitales de aquí, ¿no? Y hace relativamente poquitos años, hace 4 o 5 años, se puso en marcha un nuevo laboratorio y yo sin más le doy el paso a la doctora María Elisa Verdú y que ella os contará pues, con detalle lo que es el Hospital Carmelo y todo lo que allí se hace y lo que allí acontece. Cuando quiera, María Elisa. Muchas gracias a todos, particularmente al doctor Diego, que desde hace mucho tiempo siempre colaboró con el hospital y nos ayudó a mejorar sobre todo la calidad de los servicios. Puedo hablar un poco en español, pero me saldrá alguna palabra en portuñol, o sea que ya desde ahora pido perdón porque llevo muchos años trabajando en Mozambique y entonces a veces mezclo un poco las palabras. Entonces, solamente explicaros un poco lo que es el hospital, cómo nació y lo que estamos haciendo ahora. A ver. Estas imágenes del hospital que ya el doctor Diego os enseñó, esto es prácticamente el internamiento. El hospital
era un antiguo convento de carmelitas que en el año 75, cuando los acontecimientos políticos del país, las carmelitas abandonaron y nosotras, las hijas de la caridad, pensamos que era un sitio bueno para acoger enfermos de tuberculosis, que nadie los quería porque enfermos crónicos no son enfermos que rindan. Ya desde el principio vimos que un 35% de los enfermos que nosotros teníamos estaban coinfectados con HIV. Entonces ya empezamos a tratar las dos patologías. Entonces, el Carmelo empezamos a trabajar el 15 de mayo del 95. Es un centro público que pertenece al Sistema Nacional de Salud del país. Es un hospital dedicado exclusivamente a enfermos de SIDA y tuberculosis y desde hace 2 años a enfermos crónicos, es decir, hipertensos, diabéticos, broncópatas, todas las enfermedades crónicas. Y tenemos un acuerdo con el Ministerio, por lo cual las hijas de la caridad hacemos la gestión y la dirección. Es un centro que sea público, nosotros organizamos cómo se trabaja. Los servicios que nosotros tenemos son consultas externas, una farmacia, tenemos hospitalización, tenemos servicio de imagen, radiología, ecografía, electrocardiografía, tenemos un laboratorio, una clínica móvil, que los miércoles vamos a las aldeas a distribuir medicamentos, a hacer las extracciones y a repartir comida si hace falta. Tenemos un centro de niños y adolescentes en tratamiento antirretroviral, tenemos cuidados domiciliarios, tenemos también atención sociofamiliar, como decía el doctor Torrus muy bien, tenemos apadrinamientos de niños, construimos casas para aquellos que no tienen, hacemos apoyo escolar a nivel primario, secundario, técnico y universitario. Tenemos servicios generales como la cocina, lavadero, etc. Tenemos servicios para autosustento. Queremos que el hospital el día de mañana no dependa de las ayudas que pueden venir de, entre aspas, primer mundo, sino que sean autosuficientes. Por eso creamos una panadería, una pastelería, tenemos una clínica especial y tenemos en proyecto una farmacia privada. Actualmente también estamos creando unos cuartos, unas salas de hospitalización para aislamiento de COVID-19 porque no hay nada en el país y también nos permitirán, cuando esta pandemia pase, hospitalizar enfermos de tuberculosis como multidrogas resistentes o extremadamente resistentes o alguna enfermedad infecciosa como es el meningitis o así, que nos falta estas salas de aislamiento. Y este edificio actualmente está siendo casi acabado, el edificio, gracias a Manos Unidas. La capacidad hospitalar, tenemos 125 camas, 110 de adultos, 15 de pediatría. Las referencias son las vaciloscopías, claro. Tenemos un alargamiento para 20 camas más en obras. Tenemos consultas externas, aceitación, peso, programa de tuberculosis, consultas de TARP y de estas oportunistas, la coordinación, la farmacia, para testar si tienen SIDA o no, para consulta de niños en riesgo, aconsejamiento, tenemos una psicóloga, digo que hemos hecho radiografía, ecografía, electro. En el laboratorio tenemos servicio de hematología, de bioquímica, de CD4, microbiología y parasitología, vaciloscopía y cultura de tuberculosis, inmunocromatografía, sífilis, hepatitis, malaria y biología molecular. Algunos de estos servicios son el mismo ministerio que nos ha ayudado, otras cosas a través de proyectos. Entonces, también participan Manos Unidas como siempre, también Médicos Mundi nos ayudó bastante. Tenemos 120 trabajadores, de los cuales actualmente tenemos 4 médicos, un enfermero superior, o sea, un enfermero licenciado, 18 enfermeros medios, 3 técnicos de medicina que hacen, estos en África existe mucho, gente que no puede llegar a ser médicos, hacen 3 años direccionados a técnicos de medicina o técnicos de cirugía o de oftalmología. Tenemos un farmacéutico licenciado, 3 técnicos de farmacia, el resto podéis ver un poco de todo. Superiores de laboratorio 2, técnicos medios de laboratorio, ingeniero informático, etcétera, podéis ver. Y para ver un poco cómo es, quién sustenta estos recursos humanos, del Sistema Nacional de Salud son estos 47, son 36%. El PAF es una asociación, una fundación americana, que es de Isabel Weiser Foundation para SIDA, que paga un 12%, y el resto está a cargo de la comunidad, del 68 al 52%.
Ahora, como un poco para conocer cuáles son nuestras actividades. Las fichas clínicas abiertas desde el principio han sido 28.719 enfermos diagnosticados de seropositividad para HIV. Unos de estos ya fallecieron, otros abandonaron y otros fueron transferidos a otras unidades sanitarias, porque hace 3 o 4 años el Ministerio decidió abrir muchos centros de salud a hacer también tratamiento antirretroviral y hacen en sus casas. Entonces, ahora tenemos activos para TARP 9.495, con hipertensión 1.280, 102 diabéticos y con coinfección, tuberculosis con HIV 324. De estos, serían mujeres el 65% y 35% son mujeres. Por sectores de edad, la mayor parte, como podemos ver, son mayores de 25 años. Son pocos niños, pero aún ahora mismo llegamos a tener el 12%, ahora está disminuyendo porque la mayor parte hace un buen tratamiento y no nacen niños ya con seropositividad. Entonces tenemos de menos de 5 está un 5%, de 5 a 14 un 5% y de 15 a 24 también está, pero la mayor parte son adultos. La comorbilidad entre estos pacientes encontramos que tenemos anemias, nefropatías, hepatopatías, diabéticos con glucemias altas, tuberculosis en tratamiento o en TARP que tengan los CD4 menores de 200 y con hipertensiones. Aquí un poco el gráfico de cómo han ido aumentando los números de pacientes seropositivos. Es un gráfico acumulativo porque los pacientes de SIDA no son pacientes que tratas y desaparecen, son pacientes que se van acumulando. Y como podemos darnos cuenta, los últimos años ya está bajando mucho porque hay muchos centros que hacen también, ya se han abierto otros centros que hacen el mismo diagnóstico. Entonces nosotros prácticamente nos estamos estabilizando, porque era imposible mantener este ritmo de crecimiento. Estos son los diagnósticos, los inscritos, y estos son los que están en tratamiento antirretroviral. El verde son los que están en tratamiento antirretroviral, los azules son los nuevos inscritos, que como vemos está disminuyendo, y los rojos son los doentes que acabaran tratamiento porque o evitaran o porque fueron transferidos o abandonaron. Esto, las consultas que tenemos en tratamiento son enfermedades oportunistas, los de tratamiento antirretroviral, las consultas de tuberculosis, las consultas integradas, que están prácticamente los crónicos. Como podemos ver, la mayoría son pacientes de TARP, porque no somos hospital de referencia para SIDA particularmente, y luego está tuberculosis. Este gráfico explica un poco cómo ha sido el crecimiento de diagnóstico de tuberculosis. Como vemos, la línea es totalmente ascendente. Cada vez más tenemos más tuberculosos diagnosticados. Y están apareciendo cada vez más enfermos con complicaciones, como es la multidroga resistente y la extremadamente resistente. Es el porcentaje de coinfectados con tuberculosis. Vemos que el porcentaje cada vez está disminuyendo más. Podemos diagnosticar muchos más tuberculosos, pero está disminuyendo el número de tuberculosos que tienen coinfección con SIDA. Es un buen... En cuanto a la hospitalización, también, como vemos, estamos bajando las altas y óbitos. Aquí, el primer gráfico de la izquierda son las altas, o sea, la gente que tiene alta en el hospital. Como vemos, también últimamente nos estamos estabilizando. Lo que es una buena noticia, que están disminuyendo terriblemente la tasa de los óbitos en internamiento. Esto quiere decir o que hacemos mejor diagnóstico o mejor tratamiento. El caso es que la tasa de mortalidad está disminuyendo drásticamente. En el gráfico de abajo tenemos los que tienen solamente SIDA, los que tienen tuberculosis y los que tienen las dos patologías. Entonces tenemos que el verde es solamente aquellos enfermos que ingresan solamente por ser pacientes de HIV. El azul son los pacientes que tienen solo tuberculosis y la de abajo, la lila, es aquellos pacientes que tienen las dos enfermedades.
El laboratorio es un poco significativamente el número de analíticas que hacemos. Número de hemogramas, número de bioquímica, serología y ionogramas, número de tuberculosis, análisis que hacemos con GenSpec, de la microbiología. La biología molecular prácticamente son para cargas virales de HIV. Luego también de heces y microbiología, pus, líquidos ascíticos, líquidos pleurales. Y últimamente lo que estamos ahora para el futuro es que, en primer lugar, queremos hacer del laboratorio que sea una acreditación internacional, que nos permita acceder a ayudas o incluso a investigaciones que queramos hacer en el laboratorio. Y esto pensamos que es indispensable porque el laboratorio tiene un nivel que es referencia a nivel nacional e incluso internacional. Estamos también haciendo algún proyecto, ya algunos del mismo ministerio, a ver cuál es la eficacia del nuevo tratamiento para SIDA con dolutegravir, que hace 2 años se lo pusieron. Entonces ahora están haciendo a todos los pacientes que cambiaron de esquema terapéutico para dolutegravir, ver si de hecho su carga viral disminuye y mejoran los CD4 o ver el impacto de lo que está sucediendo. Y a estos enfermos que después de empezar el tratamiento con dolutegravir continúan con cargas virales altas, se les va a hacer fenotipo y genotipo para ver lo que está pasando, porque en Mozambique no se tiene idea cuál es la realidad de las resistencias o las mutaciones genéticas a tal HIV. Otro proyecto que estamos ahora en colaboración con el Ministerio son las culturas de tuberculosis para hacer test de sensibilidad y LPA. Porque hasta ahora nosotros apenas hacemos las culturas cuando son positivas para ver si son las resistencias y la sensibilidad que tienen, tenemos que mandarlos a Maputo, donde está centralizado todas las culturas del país. Como el laboratorio está suficientemente equipado, el Ministerio mismo nos ha pedido que hagamos estas nuevas analíticas para permitir que 2 provincias de Mozambique nos envíen y sernos responsables por esta. También nosotras, no sé si he hablado, aquí acababas, tenemos no sé, ya son imágenes. Os quería contar también, porque no tengo imágenes aquí del COVID. El COVID, cuando empezamos, prácticamente en el país, todas las analíticas, todos los diagnósticos, estábamos obligadas a mandarlos a Maputo, que son 4 horas de camino. Entonces, si clínicamente sospechábamos que a un paciente, porque tenía una saturación de oxígeno baja o tenía tos, tenía fiebre, estábamos obligados a transferirlos a Maputo a 4 horas de camino. Por lo cual teníamos un paciente que tenía mejor, llegamos a tener 60 de saturación de oxígeno, llegaban muertos, se morían a poco tiempo y era mucha confusión. Entonces empezamos a hacer un pedido que hice también al Ayuntamiento de Alcoy, hicimos a la Diócesis de Valencia, pedimos a todo el vecino, también a la Asociación Canimambo, que es una asociación que han creado en Alcoy para apoyar al hospital, a pedir que nos permitieran comprar testes para COVID-19. No fuimos autorizados, primero nos dejaron comprar solo test de anticuerpos, pero ya era alguna cosa. Sí, pero te decía que si el paciente había pasado, estaba así. Hacíamos IgM y veíamos, y esos ya estaban, los aislábamos un poquito, no los dejábamos entrar en el hospital. Posteriormente, hace un año, de un hospital de Barcelona me mandaron 2 cajitas de antígeno y empezamos a hacer el test de antígeno de agua, era simple porque no era con sangre, no era así, pero no los fueron reconocidos como oficialmente. Entonces, prácticamente no sabíamos la incidencia que el COVID tenía allí, sabíamos que había óbitos, sabíamos que había gente con anticuerpos, pero no teníamos un dato oficial. Y desde poco antes de venirme este año, el Ministerio aceptó que los test de antígeno eran válidos. Entonces ya vamos a empezar a ver. Pero ahora lo que me han dicho que estos meses ya está en franca, ya no hay tanto como, porque en enero hay mucha población de allí que van a Sudáfrica a trabajar en las minas. Y hubo un aumento terrible de la incidencia y es que tuvimos la estirpe sudafricana que era mucho más contagiosa. Esto fue Maputo que nos lo dijeron, y entonces vimos que de facto cada día teníamos en el hospital solamente 10, 12, 13 casos con antígeno positivo. Para nosotras era mucho porque no teníamos cómo tratarlos.
Yo misma pasé el COVID en febrero o marzo. Luego nos presentamos que nosotras nos habíamos salvado porque habíamos comprado concentradores de oxígeno, porque hasta entonces vivíamos con las botellas esas de siempre de oxígeno, había que ir 2 horas a por ellas, no había, entonces pensamos que era mejor con concentradores. Con una ONG que nos ayudó, que eran aquellos 2 médicos que hablaba el doctor Diego, que estuvieron un año allí, nos mandaron 2 concentradores de oxígeno. Y del Hospital Canruti mandaron test de antígeno. Gracias a esto yo me puse a diagnosticar y tratar y salí del lío. Entonces decidimos que si yo nos tratábamos, el pueblo tenía también derecho a ser tratado. Por lo menos iniciamos un proceso de construcción de unos cuartos para tratar COVID, que al mismo tiempo nos van a servir si pasar para hospitalizar enfermos con multidroga resistente o XDR o incluso meningitis meningocócicas, gente que queríamos. Y el edificio está hecho gracias a Manos Unidas. Ahora estamos intentando andar por ahí. También hicimos una clínica especial porque hay mucha gente en shock que tiene que ir a Maputo a hacerse, por ejemplo, unas transaminasas, unas pruebas hepáticas. Entonces decidimos hacer una clínica a pagamento. Y entonces cogemos a gente que trabaja en la compañía eléctrica, la compañía de aguas y sacamos un poco para sustentar el hospital, aparte de la panadería, estas cosas. Pero una vez que teníamos diagnosticado, no teníamos medicamento. Entonces ahora estamos programando crear una farmacia 24 horas para la gente que se viene a tratar ahí tenga posibilidad de tener acceso a los medicamentos. Esto es un poco lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer. También hemos creado una clínica móvil, que ahora son solamente unas fotografías y unos vídeos para que veáis cómo trabajamos. Esto es la clínica móvil, es una especie de camión habilitado dentro para... Y luego se hacen consultas en el campo. Hacemos en medio de la nada. Está muy bien equipado y ahí se hacen las consultas. Todos los miércoles vamos a Vestidos Aldeas. Este es un vídeo para que veáis cómo... Esto es la comida... Sí, Jesús. El maíz, lo muelen, primero lo muelen así todos los días. Es la comida propia del pueblo moçambicano. Después que hacen la cocinan y es lo que ellos comen cada día. Luego tenemos un proyecto de construcción de casa, porque tuvimos dos inundaciones. Las chozas son de barro, entonces mucha gente se quedaba así en casas. Hicimos un proyecto que el Ayuntamiento de Alcoy nos ayudó a través de la Asociación Canimambo y estamos empeñadas en construir casas. Estas son las casas donde está viviendo la gente, o esta es la señora que tiene los nietos porque los hijos ya han desaparecido, o viven en este tipo de casas de chozas, y esto la infraestructura de la casa, y estas son las distintas maneras de cómo hacemos las casas. Las casas últimas como quedan ya hechas. Y este es cómo las construimos. Son con piedras y cemento. Ponemos 2 hileras de alambre y entre ellas metemos las piedras y el cemento. Luego cuando acabamos se pone una cobertura de cemento por dentro, otra por fuera, y quedan construidas las casas como habéis visto antes. Esto del COVID, lo que hicimos en el hospital, esta foto es de antes del COVID, cómo hacían la espera en las consultas nuestras. Pero después que empezó esta historia y empezamos a aislar a los enfermos, a ponerlos 1 metro y medio para entrar. También pedimos que nos autorizaron, en vez de venir cada mes o cada 2 meses a por medicamentos, nos autorizaron a dar terapéutica multimensal, lo cual pedían cada 3 meses o 4 meses para la medicación. Eso por una parte es bueno, porque limitamos las consultas, pero mucha gente después no aparecía. Con lo cual pensamos que después que pase esta pandemia tendremos muchos más problemas con los tuberculosis, muchos más problemas con obesidad. Esta es la puerta del hospital, hacen todas las... Y aquí tenemos trabajadores que les lavan el agua con jabón y agua. Pero como no es grifos ni lavabo así, ponemos un balde, una jarra, y ahí todo el mundo está obligado a lavarse las manos. El laboratorio está muy bien equipado porque también las fotos que mostró el doctor Diego
unas imágenes para que veáis cómo no tiene nada que envidiar a un laboratorio de aquí, está muy bien, tenemos cámaras y está francamente muy bien. Y esto como hacíamos con el COVID a la entrada, después de mostrar aquellas fotografías que los pacientes esperaban, aquí hacían cuando entraban, te compramos un termómetro de estos digitales y tiramos la temperatura. Tenía fiebre, tosía, hacíamos los test. Entraban poco a poco, ya con las máscaras, obligamos a ir con máscaras. Y aquí hicimos un canto a la entrada del hospital donde aquellos que tenían temperatura o tenían tos, les hacíamos los test, bien de primero de anticuerpos, principalmente ya de antígenos. Estábamos para ayudar. Después, y todo esto que tenían medicamentos de o de la farmacia, levantaban ahí los medicamentos de la farmacia, les daban la medicación, por lo cual los aislábamos un poco, no nos contaminaban todos los enfermos que en principio son inmunodeprimidos. Y estas son las imágenes así de la vida nuestra de allí. Las mujeres como van cargadas, compran, son las que llevan la economía, los niños van por agua, cómo son los autobuses de allí, la gente cómo se desplaza. A una hermana comprando allí en el Santa Baixa, que los que han estado ya conocen cómo es, comprando pimientos, tomate, lo que haya. Y finalmente estas niñas que os agradecen toda la atención que habéis tenido. Y estas son imágenes del centro. Nos empezamos con niños que no conseguían hacer el tratamiento bien porque no tenían familia o porque eran pequeños. Y luego también cuando empezamos, si os acordáis, cuando empezamos el tratamiento antirretroviral, no había formulaciones pediátricas, era muy difícil. Entonces decidimos crear un centro para atender a estos niños. Y estos son todos niños seropositivos en tratamiento. Como 30. A medida que crecen van para estas casas y son adultos. Y cuando son pequeños, comen espagueti con un huevo, la comida básica. Pero claro, como comen con cuchara, no les damos tenedores y es un poco problemático comer. Está este muy bonito, porque este niño vino, tenía un año, la madre había muerto en el hospital, lo recogió una abuela. La abuela no se interesó por un vecino, lo encontró en la puerta de la casa. La abuela se había ido al norte, lo había dejado con una tía. La tía se iba a la huerta todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este niño estaba solo en casa, comía ni tomaba la medicación ni nada. Entonces lo trajo la vecina, se quedó ahí. Tenía siempre un hambre que nos podéis imaginar. Así ni había cuidado los platos. No sabía qué comía y andaba mirando cómo comían los otros, el huevo del otro. Y andaba mirando hasta a ver si chupando la cuchara hasta que todas las miguitas que tenía las iba recogiendo. Estaremos teniendo suerte porque una familia de que está apasionada y está con ellos está bien. La abuela también no está y está sola, no tiene nadie. Va recogiendo las migas. Entonces, nada, esto sería un poco lo que es el Hospital Carmelo. Gracias en español, gracias en Xangana y gracias en portugués. Gracias a todos. Muchas gracias, María Elisa. Tengo que decir, María Elisa lleva 32 años, lleva en África, 46 años en África, primero en Ruanda estuvo unos poquitos años, 12 años, y desde entonces pues se fue a Mozambique, con lo cual ha vivido todas las cosas y toda la historia que ha ocurrido en Mozambique desde los principios de los años 90, ¿no? Finales de los años 80. Llegué en el 84, 85. O sea, que ha vivido la guerra civil mozambiqueña, la reconstrucción del país, las inundaciones, en fin, todas las cosas que han ido ocurriendo todos estos años, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, que se me ha olvidado decirlo, la gente que está, por supuesto, los que están aquí en la sala y los que están conectados online, cuando acabe el doctor Edina Carapa su intervención, pues pueden hacer preguntas. Los que están online lo pueden hacer a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Iremos leyendo aquí o seleccionando las preguntas para mantener un debate, ¿no? Un momento, solamente quería aclarar. El doctor Edi es ahora director clínico del hospital.
un poco la dirección general, pero poco a poco intento que ellos asuman las tarefas de responsabilidad. Porque habéis puesto que es médico del Hospital Carmelo, pero él es el director clínico actualmente. Ya oficialmente conseguimos que el Ministerio le diera el título, que es bueno que ellos mismos vayan asumiendo. Muy bien, pues voy a hacer una pequeña presentación también del doctor Edina Carapa. Él es mozambicano, es de allí, de Chocue, y estudió medicina en la en la Facultad de Medicina de la Universidad de Beira. Y bueno, pues él tiene un fuerte compromiso con el Hospital Carmelo. Y bueno, pues de Eddie yo tengo que decir, aparte de que es muy buen amigo mío, bueno, él ha iniciado y lleva ya un tiempo haciendo, aparte de ser en médico asistencial, un poco formándose también lo que es un médico en la investigación clínica, ¿no? Y de hecho ahora mismo él está en Lisboa, ahora mismo haciendo un periodo de formación, yo creo que ha estado casi un año aproximadamente, sobre temas de lo que es pues, la puesta en marcha de ensayos clínicos con antirretrovirales. Y lo que nos va a contar él ahora mismo es experiencia recogida sobre el seguimiento de los pacientes con VIH y con tuberculosis que se acaban de publicar en una revista internacional de medicina que está en el cuartil 1, en un Q1, ¿no? Es decir, esto es una cosa muy importante porque, bueno, pues yo creo que nuestra ayuda ha intervenido algo en la formación y a mí me alegra mucho que al final, pues digamos, se pueda hacer un poquito ese salto de ser un médico meramente asistencial a iniciar proyectos de allí de investigación en el Hospital Carmelo, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, Eddie, te doy paso a tu intervención. Pues yo hablaré un poco en portuñol, mi español no es bueno y pues intentaré. Pues hablaré um pouco sobre a incidência e preditores de mortalidade entre pacientes com tuberculose resistente, que é um estudo de corte dos pacientes que assistimos nós outros no Hospital Carmelo de 2017 a 2020. E a introdução é que o diagnóstico e tratamento adequado da tuberculose resistente, juntamente com alta carga de mortalidade, continua sendo um desafio em Moçambique. Por exemplo, em 2017, foram notificados no país cerca de 825 casos, com uma taxa de sucesso de 61%. Significa que a taxa de sucesso de tratamento da tuberculose multiresistente é de 61%. O desejável é que seja mais ou menos 90%, mas com 61%. E nós, através do Hospital Carmelo, que também fizemos assistência aos pacientes com tuberculose, assim como o VIH, também passamos pelos mesmos desafios e a aproveitar para informar que Carmelo contribui em larga medida com a taxa de sucesso do tratamento de tuberculose resistente. O que quer dizer que a tuberculose resistente, nós como Hospital Carmelo somos responsáveis pelos dados de tratamento do sucesso. E os métodos através do livro de registro que nós temos no nosso setor do PNCT, no Hospital Carmelo, coletamos dados de 2017 a 2020. E desses fizemos análise de probabilidade de sobrevivência dos pacientes com tuberculose MDR, mas sobretudo relacionado com a mortalidade nesses pacientes. E também fizemos regressão de risco de COX ajustado com seus intervalos de confiança para avaliar os preditores de morte e de incidência em pacientes com tuberculose multidroga resistente. O que nós vimos como resultados é que tivemos mais ou menos uma corte de 145 pacientes. Desses, alguns fizeram regimes injetáveis de medicamentos, que normalmente é associado a aminoglicosídeos como canamicida, que foi durante o período de 2017 até início de 2019. De 2019 para 2020, houve novos regimes de tratamento que eram baseados praticamente em regimes de medicamentos orais, como bedaquilina, agora em substituição à canamicina, à capromicina, que se usava para tratar os pacientes MR. E o dado importante é que vimos que nesta corte, a maior parte
o grosso dos pacientes com tuberculose multidroga são os varones e também a faixa entre 25 anos a 44 anos é que está em maior predomínio e a seropositividade em relação ao HIV, observamos que mais ou menos aproximadamente 80% dos pacientes com tuberculose são HIV positivos. E 20% desses pacientes já haviam tomado medicamentos de primeira linha, como exposição à rifampicina e isoniazida, e embora a maior parte deles eram pacientes naivos, pacientes que nunca tiveram tuberculose no passado. E um dado curioso é que cerca de 30% dos pacientes que iniciaram tratamento de tuberculose MDR apresentavam com radiografia torácica muito avançada. Significa que há uma proporção de pacientes que iniciam tratamento já com um quadro pulmonar, uma deterioração parenquimatosa considerável, o que dificulta ainda mais o sucesso no segmento desses pacientes. E dado importante nisso tudo, que aproveitar e dizer que uma das variáveis mais importantes que nós observamos é que vimos que, por exemplo, os pacientes que iniciam tratamento MR com a idade acima de 45 anos, o risco de mortes é muito alto comparativamente aos pacientes que iniciam tratamento, os pacientes abaixo de 25 anos. Então, a idade no início do tratamento tem um dado muito importante. E os pacientes que porventura já haviam iniciado tratamento, por exemplo, com alguma exposição a medicamentos de segunda linha, o risco de morte é 3 vezes maior que comparativamente os pacientes que nunca iniciaram tratamento nenhum. E observamos que os pacientes que, por exemplo, que tinham uma lesão parenquimatosa ao raio-x, com uma lesão de cometimento do grau de lesão pulmonar acima de 50% do parênquima pulmonar, tem um risco aproximadamente de 5 vezes maior que os pacientes que tinham uma radiografia normal. E isso nos preocupa bastante, porque a nível do Distrito do Choco é uma zona onde predominantemente tem muitos mineiros que vêm da África do Sul e normalmente eles ficam doentes na África do Sul e depois voltam para o Hospital Carmelo para serem atendidos e chegam a um estadio um pouco mais avançado. E o que mostra que para nós termos ainda, embora a gente faça o nosso máximo, mas a taxa de sucesso ainda é um grande desafio por os pacientes chegarem aos hospitais em um estadio mais avançado. Isso também se acontece, embora cá não posso determinar, não consegui medir essa variável, mas é que muitos pacientes que vão ao hospital, por exemplo, ao Hospital Carmelo, muitos deles saem primeiro a medicina convencional dos médicos está em segunda opção, porque os pacientes primeiro vão aos curandeiros e só depois é que vão aos hospitais, o que significa que é necessário que haja muitas formas de intervenção, não só hospitalar, mas sim comunitária, ou programas ou projetos de educação comunitária, que é para ajudar a sensibilizar mais a população sobre a necessidade de poder vir ao hospital precocemente. Isso pode ajudar, de certa forma, a melhorar a conduta. E esta é uma curva importante de Campbell-Meyer, onde mostra que nós observamos que os pacientes que iniciaram tratamento com uma radiografia torácica com uma lesão acima de 50%, o risco acumulativo de morte ao terceiro mês está mais ou menos próximo, a incidência acumulativa de morte está mais próxima de 40% comparativamente aos pacientes que tinham radiografia normal. Isso é um dado muito, muito preocupante para nós. Como conclusão, observamos que a mortalidade de morte em pacientes com multidroga resistentes foi associada em larga parte em idade superior acima de 45 anos, pacientes que haviam sido expostos a medicamentos de segunda linha, a severidade da lesão fibrótica pulmonar no momento do diagnóstico, assim como o regime de tratamento baseado em injetáveis. Portanto, achamos que os esforços para reduzir a mortalidade devem se concentrar na detecção precoce dos casos suspeitos, como estabelecer melhores regimes de tratamento eficazes. E muito obrigado. Muy obrigado, Edith. Bueno, pues nada, vamos a comenzar un
bueno, una ronda de preguntas o de intervenciones. Si alguien aquí en la sala quiere... Sí, aquí tenemos ya una pregunta. Doctor Antonio Pastor, ¿verdad? Que es el doctor Antonio Pastor es cardiólogo. Antonio Pastor, cardiólogo jubilado. Pero cardiólogo. Preguntarle a la doctora María Elisa Verdú que si tienen muchas resistencias tuberculosis y sobre todo si en el SIDA parece que se ha transformado en una enfermedad crónica, pero allí es crónica o todavía existe gran mortalidad importante. Esa es la pregunta. Sí. La mortalidad por HIV pienso que está disminuyendo, pero aún a lo que nos llama la atención es que aún aparecen casos de jóvenes que están en estado avanzado de SIDA y que nunca hicieron analítica. Eso aún nos preocupa, porque una cosa que todo el mundo debe saber, con un buen tratamiento pueden hacer vida normal y recuperarse y todo. El problema es que también hay la manera como viven hacinados. Ahora con el COVID también, con el confinamiento complicó un poco las cosas, pero demuestra todos que van a África del Sur, a las minas. Entonces, hasta que no cambie toda esta forma de vivir va a ser difícil. Luego otro problema son los factores educacionales. Cuando la mujer, la familia tenga acceso a una educación superior y sólida, pienso que esto será... Porque hay muchos tabús, como decía Eddie, mucha gente antes de venir al hospital va a los curanderos, al hechicero, bien porque te está doença, y entonces esto complica porque un tuberculoso, un sitio que están en su familia haciendo vida sin ningún control, sin ningún tipo de barrera, se contamina. ¿Hay alguna pregunta más aquí en la sala? Bueno, yo aquí en el chat comentan, creo que es vuestro colega, Bartolomeu Chongo, creo, apunta que es posible por el hecho de que ha comentado Eddie de que entre los pacientes de tuberculosis hay más hombres que mujeres, al revés de los pacientes que tienen VIH solamente, que son mucho más mujeres que hombres. Sin embargo, en la tuberculosis al revés, y ha comentado ya Eddie que hay muchas personas, muchos hombres de estos que trabajan en las minas de Sudáfrica, y en ese sentido Bartolomeu comenta que algunos de estos pacientes es posible que tengan silicosis u otras neumopatías asociadas con la inhalación de polvo, etcétera, en las minas, y que ello podría contribuir a un peor pronóstico de la tuberculosis. ¿Qué opináis sobre esto? No sé si estáis analizando este tema en concreto, que podría ser, a lo mejor ser un factor de confusión. ¿Me escuchas, Edith? Sí, te escucho, pues. María quería hablar. María. Yo te quería ver si tú no querías responder. Yo me tengo una pequeña cosa. Yo pienso que lo que tú decías ahora de la fibrosis pulmonar que complica puede ser, de hecho, un factor que la mayor parte son mineros, pero te dejo dar respuesta a ti. Tá bom, pues tranquilo. Sim, lo que eu he mirado no tema é que controlar apenas as radiografias, o aspecto seguinte, pacientes que têm diagnóstico de Gene Expert positivo, porque estes pacientes todos não é o diagnóstico empírico, é um diagnóstico de certeza. E nestes pacientes, nós miramos as radiografias todas destes pacientes e, pois, claro que alguns têm silicose, têm outras coisas, mas com o Gene Expert positivo e a componente radiológica parenquimatosa com uma lesão maior, independente maior, que significa com uma lesão acima de 50%, estes com o Gene Expert positivo, a mortalidade foi muito alta nestes pacientes.
Pero claro que podían ter también silicose y otras cosas, pero yo ahora no discrimino, apenas solo miramos el padrón radiológico y el gene expert y la mortalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? Porque yo tengo unas cuantas por ahí. Bueno, pues yo quería centrar un poquito el debate sobre cómo ha afectado la COVID. Primero, en la atención clínica de los pacientes que trata el Carmelo, que son tuberculosis, VIH, pacientes coinfectados, pacientes ahora en los últimos años, pacientes con patologías cardiovasculares, ¿no? Sobre todo, pues hipertensión, diabetes. Y también incluso pues, muchos pacientes de los que se atienden en el Carmelo durante el ingreso pues tienen crisis de malaria, porque estamos hablando también de una zona donde la malaria es endémica y donde hay transmisión de malaria todo el año, ¿no? Entonces yo tenía varias preguntas todas relacionadas con esto. Si estáis suponiendo, o si ya estáis viendo, o a lo mejor todavía, evidentemente, a lo mejor es pronto para analizarlo, pero si estáis viendo un impacto de la COVID en cuanto que ha habido un aumento en el tiempo de demora de diagnosticar la tuberculosis y el VIH, si se interrumpieron o no los programas de control de malaria a nivel comunitario, o sea, por ejemplo, la administración de redes de mosquiteras, o la administración de la profilaxis, del tratamiento preventivo intermitente de malaria para niños y mujeres embarazadas. También si habéis notado si ha habido abandonos en el tratamiento antirretroviral y en el tratamiento de la tuberculosis por el simple hecho, aunque ya has comentado, María Elisa, que pusiste en marcha el programa de administrar el tratamiento desde la farmacia durante 3 o 4 meses en vez de venir mensualmente, ¿no? Esas son las preguntas. Por mi parte, yo veo que como obligaron al confinamiento, obligaron también a... No, en las consultas, todo el mundo que podía estar en casa, venir cada 6 meses, no aparecieron las consultas. En internamiento pasaron lo mismo. Pasamos de tener una hospitalización del 95, 90%, ahora estamos al 40, al 50%. Que esto, por una parte, que va a crear problemas en el futuro. Pero por otra parte, a mí lo que estoy viendo es que los enfermos que vienen ahora vienen muy más graves. Porque vienen cuando tienen otro extremo, entonces toda la patología que tenemos, yo lo que veo que los enfermos vienen mal, porque no tienen otro remedio que los tienes que hospitalizar a la fuerza. Tenemos enfermos que a lo mejor regresan por la mañana y por la tarde están muertos porque ya están terminales. Entonces esto, claro que influye. Esto por una parte, es la realidad ahora que tenemos, que el hospital no está lleno como estaba cuando el doctor Diego conocía, que estábamos siempre saturados. Un hospital que está funcionando al 90% no es normal. Incluso a veces estamos a 102% o 110%, poniendo la cama a 101, 101, o sea, 1 bis, 1, 2, y así. Ahora no, esto no sucede, hay mucho menos demanda de camas, pero los enfermos están peor. Ahora, para nosotros, lo que hablamos y nos preocupamos por parte de lo que es el SIDA o la tuberculosis, que este confinamiento va a complicar mucho las cosas. Primero, porque muchos mineros no consiguen volver porque estaba la frontera cerrada. Entonces, a lo mejor venía una familia a levantar los medicamentos para mandarlos, pero no conseguía mandarlos tampoco porque no había transporte. Y esto, yo cuando me vine a donde estaba esto vigente, pienso que en breve vamos a tener mucho más problemas de complicaciones, tanto para tuberculosis como para SIDA. Primero por el confinamiento en las casas, que les obliga a vivir de manera más próxima. Luego por la dificultad de venir a las consultas. Esto para mí pero será en un futuro próximo, porque ahora no tanto eso. Y quería, el tema, ¿sabéis a nivel comunitario si en los programas de control de malaria se interrumpieron o si siguieron haciendo las mismas cosas? Los programas nacionales. Sí, en el programa nacional, el tiempo de confinamiento se interrumpió todo. Como vosotros aquí no estábamos todos confinados, aunque el confinamiento no se podía dar como aquí. Porque sabes cómo vive la gente, claro. Las casas es imposible confinarlos, es que era imposible. Aparte, mucha gente vive de pequeñas
compraventas allí en el Santa Baixo, compran un saco de tomate y lo venden 3. Eso, la gente decía, mucha gente prefería morirse de COVID que de hambre. Entonces, esto es otra problemática, ¿no? Pero de facto, lo que yo vi que en esa época fuerte del COVID, muchas cosas quedaron interrumpidas. Se hacían servicios mínimos o lo básico. La doctora Maribel Moya por ahí tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por estar aquí y gracias por el trabajo realizado allí. Me gustaría saber algo sobre la vacunación, si hay sobre una campaña de vacunación. Y la segunda pregunta es ¿qué disponibilidad de médicos tenéis en el país? Porque veo que a 100 y pico camas he visto y solo 5 médicos. Me parece una ratio escasa y saber si hay disponibilidad de médicos ahí en África, si no, si está mejor la cosa, qué podemos hacer desde aquí. En fin, estas son mis preguntas. La doctora Maribel Moya es expresidenta del Colegio de Médicos. Muy bien. Hasta el mes de junio. Actualmente es la vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial de España. Muy bien, gracias. Primera pregunta que hacía sobre las vacunas. Yo él estaba en Lisboa, eso lo conocí un poco menos. Yo viví todo el problema de las vacunas. Empezaron solamente este año a vacunar, gracias a un donativo de China. Nos vacunaron primeramente los sanitarios y yo, por ejemplo, como se me dieron una vacuna una vacuna china. Vacunaron personal sanitario y cárceles, cosas muy concretas. Cuando yo vine andaba por un 2% de la vacunación de la población. Ahora me han dicho que están al 10%, porque yo llevo ya casi 3 meses aquí, pero están al 10% así de las vacunas. Lo que no sé si continúan con la China, porque también hay un proyecto de venir las vacunas de la India. Pero la India, cuando hubo aquel brote de aquella mutación de India, cortaron todas las fábricas y aquello fue una hecatombe también, porque muchos medicamentos de Mozambique provienen de las fábricas de la India y es otra problemática. Lo que tengo, mis últimas noticias, es que en Mozambique estamos al 10% de la vacunación. Pero como he metido un poco en internet a ver, hay países en África que están aún al 0 o al 0,1% de las vacunas. Pienso que va a ser un problema para vosotros aquí, porque andáis por la tercera dosis, ellos no han empezado, como ahora hay mucho intercambio, empieza a moverse la gente, son interrogantes que la gente se pone. Por otra parte, en cuanto a los médicos, ahora estoy muy bien, estamos 4 médicos, pero he estado mucho tiempo que estoy yo sola, años a fío. Y una temporada estuve con 2 hospitales yo sola, que era Xalocuán y Xocue, que en Xalocuán había 130 camas y había 80 ahí. Y hacía 2 días en un sitio, 2 días en otro. Entonces, como médico, había técnicos, había enfermeras que ayudaban. Y, bueno, ahora que 4 médicos es una fortuna, porque hasta Eddie estudió gracias a nosotros. Le pedimos una bolsa y estudió y está respondiendo muy bien. Hay 2 o 3 médicos que estudiaron gracias a ayudas que hubo de España o de Italia. Estamos ayudando a enfermeros, son prácticamente, nosotros hemos llevado más de 50 universitarios a poder títulos superiores, pero algunos se quedaron con nosotras y el EDI, por ejemplo, está creciendo muy bien porque vino aquí a Alicante 2 veces, ahora está ahí, fue también a Barcelona, a Canruti, va haciendo cosas y se va formando como médico para poder asegurar las cosas. Pero claro, estamos aún, y los otros 2 que están son jóvenes. Bartolomé, que habrá ahora 2 o 3 años como médico de la facultad, precisan ser formados y ayudados. Y ahí vosotros podéis hacer muy bien ayudándonos a formarlos para que tengan un concepto como un clínico correcto, porque allí, como funciona mucho con técnicos o enfermeros, hay protocolos a seguir. O sea, esto es esto. Y entonces, el ser formados con otra visión así de fuera, pienso que les puede hacer bien. Pero ahora estamos muy bien. No sé, Eddie, que está aquí, veo que está a ver qué piensa. Pero ahora estamos muy, muy bien. Sí, pues muy bien. Queria comentar um pouco. Eu próprio sou na versão da irmã Maria Elisa. Fui formado da Maria Elisa, estudei da Maria Elisa
E a minha forma de pensar, a minha mentalidade como médico é mais, em parte, para esta cooperação que a Marisa sempre tem dado com o hospital e o Dr. Diego também tem ajudado muito. E agora o Covid também prejudicou muito a nós, porque antes da era pré-Covid, o Carmelo recebia por ano entre 6 ou mais médicos que vinham, médicos estagiários, residentes de medicina interna, de preferência, alguns pediatria, mas mais de medicina interna, que vinham para o Carmelo, ficavam na temporada com nós outros de mínimo 2 meses, outros que davam mais 3, pelas becas da SEMSI, em que Diego é um dos responsáveis lá, e também para outros hospitais de Belviche, muitos hospitais espanhóis que conhecem o hospital, que mandavam alguns médicos residentes lá, e isso foi bom, porque criavam uma formação em trabalho, significa, eles aprendiam com nós outros, e nós também aprendíamos algumas técnicas, a forma de pensar um pouco, não só, porque em África nós trabalhamos sem recursos, e a gente pensa que a medicina é aquela, sem recursos. E a interação com a Espanha, na era pré-Covid, ajudava, de certa forma, a pensarmos que há outras formas de pensar. Eu próprio aprendi a investigação, que hoje já pratico tanto com a equipa do Hospital General de Alicante, Dr. Diego, não só um outro médico, grande amigo, que é o Dr. José Manuel, que também tem ajudado bastante, e em Barcelona também aprendi muito sobre investigação. Isso para dizer que esta cooperação médica é essencial, e espero que, assim que o Covid for abaixar um pouco, voltemos a ter essa cooperação de receber médicos residentes no hospital. Veja só que na altura éramos 2 médicos só, eu me formei, estava eu, Maria, éramos 2 e eu 3 com Maria Elisa. E sempre, quando houvesse algum médico residente, ficávamos 3 ou 4, se viessem 2, melhor. Então, essa cooperação ajuda a cobrir este déficit, teoricamente. ¿No? Obrigado. Sí, bueno, yo quería, un poco enlazando con este tema que planteó la doctora Moya, es que, bueno, lo de los médicos allí en África es un lujo, ¿no? Es decir, normalmente están más en las capitales o haciendo tareas, digamos, de gestión o de epidemiología, etcétera. Y entonces hay otras profesiones que yo quiero que María Elisa pues hable un poquito, porque aquí no las conocemos, ¿no? Que es, por ejemplo, los técnicos de medicina, que suplen a esa falta de médicos, y también la figura del activista, que eso es, yo, vamos, considero que son fundamentales allí en el Hospital Carmelo, pero aquí estas cosas se desconocen, porque aquí estamos por médicos, los enfermeros, los auxiliares, pero no existen ese tipo de sí, profesiones. De hecho, por eso lo conocí también. En Ruanda existían también los técnicos de medicina. Son gente que ha hecho, por ejemplo, la secundaria y después están direccionados a hacer estudios de medicina, pero muy, muy, muy direccionados. Hay técnicos de oftalmología, técnicos de otorrino, técnicos de medicina general, técnicos de cualquier cosa, pero no saben más que esto. Entonces, esto facilita, son, no sé, o técnicos de cirugía, técnicos de ginecología, evita que estén 6 o 7 años haciendo medicina, especialidades, y hacen prácticamente el que hace oftalmología, sabe eso, y es técnico de oftalmología. Hay técnicos de laboratorio, técnicos de farmacia, técnicos en todas. Y en Ruanda era igual. Y ellos son los que aseguran prácticamente las consultas. Pero claro, la formación de ellos no es la visión global que tiene un médico, pero hacen mucho trabajo, porque la base la hacen ellos. Pero como no tienen mucha base, haces malaria, entonces de fiebre, esto, tratamiento, esto y esto. Si les ultrapase, tienen que ir al médico. Pero lo que es la base te la aseguran. No es digamos, lo mejor 100%, pero hacen su trabajo y son... Nosotros conocéis, tenemos una técnica en medicina, Elsa estuvo aquí. Elsa sabía, hacía un médico, bueno, que ya va a terminar. Sabía porque lleva mucha práctica. Ahora,
conseguimos una bolsa para ella, está haciendo medicina. Y el comentario que me hace, que me da, dice, muchas cosas las hacía, no sabía por qué las hacía. Ahora estoy comprendiendo por qué esto así. Entonces es como abrirles la inteligencia a una visión. Y es muy bueno, esta acaba medicina el año que viene, volverá porque como es trabajadora nuestra, en principio vuelve allí. Claro. Entonces eso es bueno. Ellos trabajan ahí por protocolos, algoritmos, hechos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, pero ellos no tienen conocimiento, información de fisiopatología, patogenia, etiología, etcétera. Es por una cosa evidentemente práctica de un problema clínico y cómo se tiene que... 2 y 2, 4, 4, 4. Y es que claro, si no fuese por ello, evidentemente me imaginaron un hospital como Carmelo con 100 camas de hospitalización y con consultas externas que van 200, 300 personas todos los días, pues imposible, ¿no? Ellos hacen la base, lo que tiene complicado remiten al médico. O sea que es así. La otra pregunta, la figura del activista. Es muy bonito porque estos son enfermos que se han recuperado, están bien clínicamente, entonces nos ayudan a visitar los enfermos. Nosotros está todo informatizado, todo digitalizado. Entonces, cada día sabemos los enfermos que no han aparecido a consulta, los enfermos que no han venido al laboratorio. Entonces, hay un señor que es el coordinador, hace los listados y les da estos. Nosotros tenemos ahora 25 activistas. Entonces, ellos vienen semanalmente, les damos la lista de los enfermos que no han venido, dónde viven y van a visitarlos. Y nos dicen por qué no han venido. Porque puede ser porque evitaron. Otros porque no tienen para comer, si no comen no toman medicamento, otros porque se les ha olvidado, otros que se han ido a África del Sur, otros porque han ido no sé dónde, y nos traen la respuesta, y entonces hacen la ligación, no sé en español, la unión entre el hospital y los enfermos, y recuperan mucho. Yo tengo una diapositiva que no la he puesto porque pensé que nos podía interesar, en la cual decimos las visitas que han hecho y lo que han encontrado. Gente que ha sido curandero, gente que se ha muerto, gente que se ha cambiado de domicilio, y tenemos también los recuperados son la mayor parte. A unos se les olvidó venir, otros no sé qué, pero hacen un trabajo importante. Eso hacen todos los días. Hay gente que trabaja allí fijo en el hospital y otros que van por las aldeas o por las casas a ver por qué el enfermo no vino. Y en algún caso que tenemos también, por ejemplo, algún que vemos que está mal, que no puede venir, hacemos cuidados domiciliarios, ellos le llevan la medicación, comida si hace falta o si nos dicen cómo está la situación. Es un poco complicado, es diferente. Hay aquí un comentario, una pregunta en el chat de Francisco de Bartolo, no sé quién es exactamente, porque luego sale el punto suspensivo. Dice, ¿se han planteado utilizar la tecnología GeneXpert para diagnóstico de COVID? Si no me equivoco, existen cartuchos específicos para el SARS-CoV-2, aunque el coste puede ser un hándicap. Exactamente, es el coste, porque si utilizamos, nosotros tenemos solamente un aparato de GeneXpert. Si lo utilizamos para el COVID, ya puedes olvidarte de la tuberculosis. Pedimos, y esto hicimos una gestión directa para que nos dieran otro aparato para diagnóstico de COVID. Me dijeron que era muy caro y que no sé qué, no conseguimos. Pero esto sí, claro que lo vimos en principio, y lo pregunté a los GeneXpert y sí que existía, pero para nosotros era imposible comprarlo. Era más barato el antígeno, que a ver si era caro, porque nos salía casi a 9 euros o 10 euros cada análisis. De comprar 500 y pedimos auxilio a Canimambo y el doctor Antonio sabe lo que sufrimos para conseguirlo. Y conseguimos comprar 500 test y con esto minimizamos un poco los problemas. Ha sido hasta ultrapasado porque ahora el ministerio nos dio 900 sin pedirlos. Eso es. Bueno, pues por si alguien no... Bueno, el GeneXpert es una tecnología para hacer una PCR, biología molecular rápida y que se puede aplicar, lleva con una especie de cartuchos, en fin, se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Pues tuberculosis, pues para el SARS-CoV-2, otras infecciones virales o bacterianas. Bueno, yo tenía también otra pregunta aquí, que el por qué el hospital, cuál ha sido debe haber distintos motivos, el por qué se ha abierto el hospital, el Carmelo, al tratamiento de pacientes con patologías crónicas cardiovasculares, hipertensión, diabetes. ¿Cuáles son las razones?
En primer lugar, Eso hay algunas, claro. hay muchas razones, Sí. pero en primer lugar porque no los quiere nadie. Nosotros, las hijas de la caridad, nos dedicamos por vocación a aquellos que no quiere nadie. Entonces iban al hospital, no los sabían tratar, pues son crónicos, no pagan, no son un factor económico para los hospitales del Estado, los dejaban medio tratarlos. Teníamos problemas de diabéticos que se morían por falta de insulina, por falta de hacer las glicemias. Entonces, y automáticamente ellos nos pidieron que nos encargáramos de estos pacientes crónicos, que son gente que los hospitales normales no tienen, porque todos nuestros pacientes SIDA, tuberculosis y crónicos son gratuitos. Son enfermos que no producen economía. Claro. Sí, vamos, esto... Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque en el sentido de que siempre hemos pensado que en los países menos desarrollados, sobre todo los países del África subsahariana, parece que solo existían las enfermedades transmisibles, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay países donde todavía, sobre todo a nivel de la mortalidad infantil, pues son las enfermedades transmisibles todavía las que producen el mayor porcentaje de mortalidad, ¿no? Pero las patologías crónicas cardiovasculares están a la orden del día, es decir, hay mucha hipertensión, hay mucha diabetes, hay mucha cardiopatía isquémica y más, bueno, la gente va aumentando también encima con el hecho de haber convertido, haber pasado la infección por VIH en un país como Mozambique, que tiene prevalencias tan altas de VIH y concretamente en Chocwe, donde el 35% más o menos de la población es seropositiva, pues el hecho de la gente reciba tratamiento antirretroviral aumenta la expectativa de vida y empiezan a aparecer los problemas crónicos, ¿no? Yo creo que esto, pues evidentemente, es un avance importante, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Aquí en el chat veo que no hay, aquí en la sala tampoco. Bueno, pues yo, una vez más, pues... Eddie, María Elisa, pues agradeceros el haber estado aquí un ratito con nosotros y también pues agradecer a todo el mundo que está aquí o que se ha conectado online. Y parece que hay una pregunta aquí, no lo había visto. Bueno, esto es un comentario del doctor Francisco Pascual, que es jefe de medicina interna del Hospital de la Vila, del Hospital La Marina Baixa, que dice: escalofriante el trabajo que hacéis, mi más sincera enhorabuena, produce sonrojo ver cómo aquí nos quejamos porque el PEP-TAC tarda 3 días en hacerse. Dice, ¿hay disponibilidad de profilaxis preexposición al VIH en los colectivos de riesgo? Sobre la PrEP. Profilaxis preexposición del VIH. Lo que hacemos cuando alguien se pincha o vemos si hacemos tratamientos, se les da un mes de tratamiento con el VIH. Con el VIH tenemos obligación cuando alguien en el laboratorio o en enfermero se pincha o se contamina, hacemos profilaxis. Sí. Sí, pero el doctor Pascual se refiere si a gente que tiene, por ejemplo, colectivo de riesgo, se refiere fundamentalmente gente que, por ejemplo, que hacen trabajadores del sexo o trabajadoras del sexo que no están infectados, si toman, si está aceptado el hacer antirretrovirales para prevenir la infección. No, no se hace. No se hace allí, vamos, no se hace en Mozambique. No se hace, no. Que eso todavía no estará contemplado. Aún no está contemplado, no. Diego, a profilaxia para grupos vulneráveis, transexuais, lésbicas e gays, agora se começa a plantear politicamente, significa os drogaditos e tal, se habla, pero ainda não se ha criado, como tem na Europa, unidades próprias, como o point of care. Não temos nenhum point of care ou neste momento organizado para isso. Pero já se habla assim politicamente, pero nada de concreto. Se me perguntas agora, digo que não conheço nadie y no hay nadie, pero só se habla apenas. Bueno, por lo menos se empieza a hablar del tema. Sí, gracias por tu puntualización, Eddie. Bueno, pues nada, terminamos aquí el seminario. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo porque ha habido mucha pregunta, mucho debate.
Así que nada, pues gracias, buenas tardes y hasta la próxima.